Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Quieres una caña? Por supuesto. Venga, no sé si te han contado cómo es esto. Esta entrevista va a durar lo que dure esta caña. Perfecto. Y empieza con una pregunta incómoda Wow. que ha dejado la anterior persona que ha venido invitada. Y la pregunta es, ¿alguna vez has tenido que ser muy simpática o un poco falsa con algún fan? Algo que dijeras, Dios mío, me cae fatal, pero tuviste que decir, qué bien todo. Tanto como que me caiga mal nunca me ha pasado. Igual me he venido un poco arriba. Creo que sí, pero sí me ha pasado como que estaba un día, por ejemplo, en Gran Vía andando y de repente noto como alguien súper pesado encima mío y dije yo, ¿qué pasa, no? Me giro y era una chica como, ¿eres Paula? No sé qué. Bueno, es como un poco el precio que pagas y yo lo hago encantada, o sea que... Eres muy simpática. Tú no, ¿no? Tú no piensas lo mismo. No, en realidad sí, pero yo soy como una palomita, yo me asusto con cualquier cosa. Entonces, claro, me llaman a veces, Carolina, y me asusto, en plan, se me ha caído algo, ¿verdad? La cartera o algo. Entonces, estas cosas pues me dan un poco de así. Pero bueno, sí, yo qué sé, la gente lo hace con toda su buena fe. O sea Claro que sí, joder. Bien. Hay que, o sea, yo me pongo en el lugar y digo, wow, si yo tengo un ídolo y se desborde conmigo, sería como un bajón enorme. Hay que ser maja todo el rato. Oye, has superado la pregunta incómoda. Ok. Muy bien. Chin, chin. Chin, chin. Y ahora ya son preguntas más sencillas. Por Ok. ejemplo, si tuvieses un bar, ¿qué nombre le pondrías? Yo creo que le pondría Pauline. Es como un apodo que me ponían en el colegio y para mí es una palabra como muy tonta, pero a la vez muy especial. Polín. Es como una mezcla entre Paula, Piolín. No me acuerdo por qué fue eso de Piolín, ese mote, pero ¿Y qué habría? ¿Habría música en directo? habría karaoke. Me gusta mucho el Ya está, karaoke. Es me como gusta. un planazo. Ya es mi bar favorito. Total, es como un planazo que siempre los viernes es como, wow, cerveza y karaoke seguro. ¿Y qué bares de Madrid te gustan que ya existan? Suelo ir mucho a La Bicicleta. Quizás para comer te recomendaría el 80 grados, no sé si has ido alguna Sí, vez. Es muy Está bueno. muy bueno. Oye, y con las redes sociales, tú has nacido en las redes sociales, de Ajá. alguna manera. Si de repente, imagínate, te despiertas y nada de lo que te ha pasado hasta ahora es real, ¿empezarías otra vez desde el principio y harías lo mismo que has hecho hasta ahora? Bueno, desde que empecé en Instagram y me lo abrí fue como natural, como fue un poco el destino, entonces yo creo que sí que lo volvería a hacer. ¿Cuál recuerdas que fuese como esa cover que hiciste que fue un punto de inflexión para ti? Creo que la que más me marcó fue la de Felices los Cuatro de Maluma, que me subió Maluma, me escribió, o sea, fue como un boom, me reposteó de hecho también en su Instagram y fue yo creo que un punto de inflexión un poco ahí para... ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar en la música? Yo le diría que tome la decisión que tomen, que sea para acercarse al objetivo que tienen. ¿Cuál es tu rol en tu grupo de amigas? Es decir, siempre hay una, o la que manda, la que se deja llevar por el resto, Yo diría... un poco de mandar. De mandar y bastante payasa, pero me pega de mandar, ¿verdad? No sé, es que por mi cara todo el mundo es como... ¿Tienes una cara de seta, Paula? No, de seta no, por Dios. ¿De antipática? Me lo suelen decir mucho, ¿eh? Tengo esa Yo es cara que nunca sé cuál es la cara de antipática. A mí me ha sonreído todo el rato. Yo digo, pues eso es de persona simpática. Ya, pero igual la gente se sorprende cuando me conoce en persona. Quizás el Instagram y lo que yo muestro en mi Instagram es Paula más artista y luego de puertas para adentro soy una Paula como más loca, se puede decir. ¿Tienes cuenta de Paula loca? La tienes. No me hagas esta pregunta, es muy fuerte. Pero es que me la he hecho hace 2 semanas. Lo sabía. Lo sabías. Pues sí, me la hice hace 2 semanas con una amiga mía, porque nos pasa mucha gente, o sea, muchas veces que conocemos a gente y prefiero aprovechar esa oportunidad de que no sabe quién es Paula, ¿no? Y inventarme como una vida paralela. Pero también la gente que le dé ese Instagram va a decir, es raro, porque luego subo fotos como que cojo de mi Instagram verdadero. Dice, para tener ese nick tan de primero de Instagram, está muy en bachiller de Instagram ya, ¿sabes? Claro, verá las fotos y dirá, es demasiada calidad. De hecho, el otro día a mi amiga con la que me hice también en Instagram quedó con un chico y le pilló. Le dijo eso, ¿no? Es que no me creo que tengas estos fotones y no tengas seguidores y seas como tan random, ¿sabes? Y la pilló. Yo lo que hacía era subir fotos, selfies en el ascensor. Cosas muy de Instagram en 2013, en plan, Ok. lo que me como hoy con un filtro de Instagram, cero es verdad, retoques. el filtro Valencia nunca Eso falla. Ok, te voy a hacer caso, ¿eh? Ese es mi consejo Me encanta. para ti y mucha suerte con eso. Yo seguiré. Mucha suerte. Te intentando. seguiré por ahí. Te buscaré. Yo otra te lo cosa digo no, por privado. pero stalkear me encanta, así que te encontraré seguro. Oye, tengo un juego para ti, Oh, ¿vale? tengo miedo. Es sencillito. Vale, ¿qué prefieres? ¿Qué versión en tu vida en un reality o participar en un reality? Que la versión, o sea, yo nunca digas nunca, pero hoy por hoy no haría un reality. Es que no quiero mojarme mucho, pero igual
rollo Kardashian sí mola, ¿no? Hombre, Eso sí, depende del presupuesto, por claro, así decirlo, quiero de la decir, producción. ¿qué prefieres? ¿No poder cantar nunca más o cantar únicamente las covers de un coro de instituto? No puedo vivir sin cantar. O sea, es algo que me cuido mucho porque pienso, Dios mío, si en algún momento pasará algo con la voz, me vendría muy abajo. No puedo. Cantar covers. Y por último, Ajá. ¿qué prefieres? ¿La primera cerveza del viernes o la cerveza de mediodía del domingo? Creo que me decido por la del viernes seguro. Porque soy de las que trabaja mucho y el viernes es como, wow. Es sí o sí ir a tomar una cerveza con las amigas. Ya está, lo has superado ¿Lo he superado? perfectamente, sí. He bebido como muy poco. Ya, porque hemos estado de charleta muy Palique, intensamente. es verdad. Tienes tiempo todavía porque falta que me digas la pregunta incómoda para la siguiente persona que viene invitada. Ok. No es muy incómoda, pero es como interesante igual. Yo diría, si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿dónde irías y qué harías? Pues me parece bien un poco así de trascendental para Para que pensar. piense un poco el siguiente. Eso, que no se piensa mucho aquí tampoco. Hace falta de vez en cuando. Pues ya está, perfectamente todo. Un placer. ¿Te lo has pasado enorme. bien? Mucho. Qué Me has dado bien. confianza. Tenía un poco de miedo. Digo, no que sé que me voy a encontrar, pero Pues a esta señora. Ya. No está mal. Yo qué sé. encantada. Igualmente, jo, muchas gracias. Mua. Un placer. Igualmente, adiós. Bye. Hoy nos hemos tomado una caña con Paula Cendejas, tiempo más que suficiente para inspirarnos, y nos ha sabido a muchísimas cosas. Si quieres ver a qué saben las próximas cañas, pues solo te digo que esta es la penúltima. O sea, falta una. La siguiente, la última. Y ya está, ya chapamos, no hay más. Y va a ser con una persona que empieza por R. Bueno, te lo voy a decir, con Roy, el de Roy Méndez. No sé qué más Roy hay. Bueno, venga, adiós.